No sé si vamos a iniciar. Voy a pasar acá. Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan de manera presencial y también de manera virtual. Queremos insistir en nuestro agradecimiento por parte de la Unión Nacional de Educadores y Directiva Nacional que el día de ayer se volvió a reunir de manera virtual y resolvió algunas resoluciones que las queremos dar a conocer a través de la presente rueda de prensa. El primer punto que queremos expresar es nuestra solidaridad con las familias, con las instituciones de Estado y no gubernamentales. Queremos expresar también nuestra solidaridad con los medios de comunicación que estamos siendo víctimas de la violencia desatada en nuestro país. Y también queremos expresar nuestro rechazo a las acciones de los grupos delincuenciales organizados, pero también queremos expresar nuestro rechazo a las instituciones de Estado, sean estas de la policía, de las Fuerzas Armadas, ciertos partidos políticos, ciertos jueces que a través de las distintas investigaciones que está desarrollando los organismos de justicia se permite conocer que están relacionadas con el narcotráfico y con las bandas delincuenciales. Esa relación que tiene el Estado con las bandas delincuenciales o el narcotráfico es lo que precisamente está alimentando a este sector y no permite tomar medidas de profundidad para enfrentar la crisis de seguridad. El país comienza también a conocer que esa relación se desarrolla también a través de actividades y de instituciones financieras. Nuestro rechazo y condena también a esos sectores que están relacionados y que también ponen en peligro la vida de los y las ecuatorianas por su relación con el crimen organizado y el narcotráfico. Queremos también, como tercer punto, expresar nuestra preocupación que la crisis de seguridad y todos los problemas que estamos viviendo sean utilizados por el gobierno para aplicar un paquetazo o medidas antipopulares. Queremos recordarle, señor presidente, señor ministro de Educación, que según el INEC, la primera causa para que más de 200,000 niños, niñas y adolescentes estén fuera de las aulas es precisamente la pobreza, la falta de recursos en los hogares ecuatorianos. Incrementar el IVA al 15% significa descargar la crisis frente a los trabajadores, frente a los padres de familia, frente a los pequeños negocios. Presidente, no cabe esa medida. Existen también otras medidas que pueden ser desarrolladas para contar con recursos económicos, como tampoco cabe lo que ya varios sectores hablan de revisar la tarifa de los combustibles, porque sube la gasolina, sube todo. Si de buscar recursos se tratan, la Unión Nacional de Educadores UNE presenta 4 alternativas. Primero, no gastar en preguntas innecesarias 50 o 60 millones de dólares que no van a resolver los problemas sociales y de fondo que tiene el país y frente a toda esta escalada de violencia. Segundo, declarar en emergencia al sector de la seguridad para movilizar recursos y priorizar políticas públicas y sociales. La movilización de esos recursos y la generación de esas políticas deben servir para dotar de movilización, logística, tecnología e instrumentos y herramientas necesarias a las Fuerzas Armadas y policías para que las mismas puedan brindar la seguridad necesaria. Tercero, la salida de divisas debe recuperar el porcentaje del 5%. Ahí podemos recuperar ingentes recursos. Se debe cobrar de manera inmediata. La Asamblea, el Gobierno y el SRI deben ponerse de acuerdo para cobrar de manera inmediata a los sectores más pudientes y que a la vez son morosos de deudas. Más de 4.600 millones de dólares deben por impuestos al país. Y sería una actitud inhumana que en esta crisis de seguridad y en esta escalada de violencia los sectores más pudientes no contribuyan al país. Pero también se puede establecer una contribución del 5% a las grandes ganancias, es decir, de los sectores más
pudientes, y eso significa aproximadamente 300 millones de dólares. Es decir, sí hay de dónde, presidente, conseguir recursos sin buscar generar de la seguridad, la paz y la vida un negocio o un paquetazo. No podemos ver así los derechos humanos, presidente. Respecto al tema educativo, queremos darle a conocer a la sociedad que mediante acuerdo ministerial 0001, el Ministerio de Educación determinó, a partir de la escalada de violencia, el pasar a la modalidad no presencial. Según este acuerdo ministerial, la modalidad no presencial se la tiene que desarrollar hasta este viernes 12 de enero. Es decir, la vigencia de este acuerdo ministerial el día de hoy caduca, por expresarlo de esa manera. ¿Qué plantea la Unión Nacional de Educadores? Sin dimensionar los problemas, pero sí garantizando la vida, tenemos mensajes como estos, que las propias autoridades educativas dan a conocer a los maestros que ni siquiera en la educación virtual la seguridad está garantizada, porque terceras personas que nada tienen que ver durante las clases virtuales están ingresando, sin que papá o mamá y sin que el docente les comparta el link. Tanto así que ayer varios distritos y zonales se vieron obligados a sacar disposiciones oficiales para que el magisterio dé a conocer las plataformas, las direcciones web que está utilizando para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se detenga. Si es que ni siquiera existen garantías para precautelar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, para garantizar el interior superior del niño y la niña de manera virtual, la Unión Nacional de Educadores le emplaza y le solicita al Ministerio de Educación a que las actividades no presenciales se mantengan mientras no existan las garantías necesarias para precautelar la vida y la seguridad de todos los actores educativos, presidente y ministro, de mamá, de papá, de estudiantes, de docentes, de bibliotecarios, de conserjes, de toda la comunidad educativa. Las actividades no presenciales deben seguir suspendidas en todo el país, para lo cual queremos presentarle, señor presidente, señor ministro de Educación, se habla de todo, se habla de revisar las tarifas eléctricas, se habla de subir el IVA, se habla de revisar el precio de los combustibles, pero no se habla de medidas para garantizar derechos. Queremos proponerle a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo y a distintos sectores del Estado y también a la empresa privada que tiene que contribuir en momentos como estos, bajar la tarifa de la energía eléctrica y de la Internet al 50% de sus costos, de sus tarifas. Pero también el gobierno tiene que desarrollar de manera inmediata acuerdos con las grandes empresas de tecnologías para que las familias ecuatorianas puedan acceder a dispositivos, tablets, celulares, computadoras. Señor presidente y señor ministro de Educación, en los hechos, ¿quiénes están garantizando la educación? Permítame decirle, no es el gobierno. Si papá o mamá no paga el internet, no se conecta con el maestro. Si el maestro no paga el internet, no se conecta con el estudiante. Eso es garantizar el derecho a la educación, a más de emitir las políticas educativas y públicas necesarias para que el aprendizaje no se detenga. Y por eso nuestro pedido, que se bajen las tarifas de la electricidad del internet en los hogares que tienen estudiantes y mientras dure esta emergencia de seguridad y se desarrolle esta escalada de violencia. Una tercera medida que queremos solicitarle al gobierno es los patrullajes de la policía y de las Fuerzas Armadas al exterior de los planteles educativos para que estos no sean víctimas de robo. Le recordamos al gobierno que en la pandemia de la COVID-19 es donde más creció el abandono escolar, porque precisamente no se contaba con internet o con herramientas telemáticas y también varios planteles educativos fueron víctimas de la delincuencia. Tercero, queremos hacer un llamado al Ministerio de Educación a que todas las políticas, planes educativos de emergencia que se elaboren desde esta cartera de Estado
sean elaborados junto a la comunidad educativa. Planteamos que semanalmente el Ministerio de Educación tiene que hacer una evaluación con todos los actores y sus representantes de la educación para evaluar cómo va el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuarto, también queremos emplazar al Ministerio de Gobierno, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Educación, a que se articulen y que aprovechemos este tiempo para generar protocolos que permitan a las instituciones educativas tener caminos claros de cómo actuar en estos momentos de crisis. El día que se desató la violencia con mayor fuerza, se evidenció que no existen protocolos para amenazas de bombas, para la presencia de grupos delincuenciales fuera de los establecimientos educativos, es decir, el estado de excepción, este llamado de guerra interna, no debe cobrar víctimas en fuego cruzado, como ya sucedió con un estudiante en Guayaquil del Colegio 28 de Mayo. En ese contexto, nuestro llamado también a los medios de comunicación, a la UNICEF, a la UNESCO, a la academia, a las universidades, a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a que trabajemos en conjunto para generar materiales educativos que permitan tres elementos importantísimos. Uno, generar campañas para evitar el abandono de las aulas en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Segundo, para elaborar productos educativos para los contextos actuales de emergencia y frente a escalada de violencia. Y tercero, para generar materiales desde la academia, desde los medios de comunicación, desde varias instituciones, en todo el contingente psicoemocional que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes. Es momento de la unidad, es momento de la solidaridad, pero la seguridad, la paz y la vida se garantizan, presidentes, pueblos del Ecuador, también con seguridad, trabajo y salud, no solo con una visión policial o militar y no solo con una visión política o jurídica populista, sino atendiendo las necesidades de las familias y los pueblos del Ecuador. Muchas gracias. Entonces, ¿ustedes no estarían de acuerdo con que solamente no existan clases en los lugares de riesgo, digamos, donde podría existir cerca un cuartel policial, algún UPC, sitios que han sido blancos justamente de estos grupos, ¿no? Ustedes sugieren que la educación se mantenga virtual mientras dure esta emergencia que vivimos, pero no sabemos cuánto va a durar esto. En las 24 provincias del país no hay condiciones. El Ministerio del Interior tiene una base de datos que, a través de los distritos de la policía, en donde están identificadas las denominadas zonas rojas o calientes. Estos documentos que acabamos de presentarle a la sociedad son expresiones que ni siquiera en la virtualidad hay garantías. Personas extrañas insertándose en clases, cuando los links de las plataformas no son ni socializadas ni por padres ni docentes. Tanto así que el Ministerio de Educación se vio obligado a determinar políticas para conocer bajo qué plataforma está trabajando el docente o qué herramientas tecnológicas. No hay en este momento garantías para precautelar la vida y la seguridad de toda la comunidad educativa, familias, estudiantes, actores educativos internos y externos. Mientras no existan esas garantías, no podemos retornar de manera presencial y el Estado y el gobierno debe garantizar todos los recursos necesarios para que la educación y los aprendizajes no se detengan. En ese contexto es nuestro pedido de bajar las tarifas del Internet y de la energía al 50% y llegar a acuerdos con empresas para que las familias puedan adquirir, entre otras medidas de carácter pedagógico y económico que hemos planteado. Usted decía al inicio que la subida del IVA nos va a afectar a todos los ciudadanos y que más bien se plantearía que esta, tal vez, no sé si es que es en el caso de la remisión de multas, recargos e intereses de algunos grupos económicos que le debían al Estado, que efectivamente ya puso esa medida el presidente, debería excepcionalmente cobrar eso, o cuál sería, digamos, el método. El presidente ha hecho un llamado a la unidad, ha hecho un llamado a la resiliencia y a la solidaridad. Presidente, que esas palabras se materialicen con los sectores populares y los sectores más empobrecidos que día a día son víctimas de la violencia. ¿Dónde se están
se están ubicando las bombas en los barrios populares, en el sur de Quito, en el Guasmo Sur, en los barrios populares de Esmeraldas. No podemos utilizar derechos humanos como la seguridad, la paz, para ubicar paquetazos, para transformarles en negocios. Sí hay de dónde obtener recursos, presidente, y no necesariamente incrementando el IVA al 15% o revisando el precio de los combustibles. Tomemos en cuenta que la primera reforma tributaria ya benefició a los sectores más pudientes. Resulta que ahora nosotros vamos a pagar también esa reforma. Por eso la Unión Nacional de Educadores está planteando que, por ejemplo, la salida de divisas debe retornar al 5%. Ahí se puede recuperar ingentes recursos. Se debe cobrar lo que los sectores pudientes deben al país. No le deben al gobierno, no le deben al SRI, le deben a la sociedad ecuatoriana, y ellos tienen que ser resilientes y humanos con los que menos tenemos y dotar de recursos para que la policía y las Fuerzas Armadas tengan los elementos necesarios. Son 4.600 millones que varios grupos le deben al SRI. Solo en educación, en el 2022 se invirtió 4.800 millones, es decir, le están debiendo el presupuesto general que tiene el Estado en educación, entre otras medidas más que el gobierno puede adoptar para conseguir recursos. Legalmente podrá dar marcha atrás el presidente en eso, porque ya está firmado esta supuestamente emergencia. Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a no dar paso a este incremento del IVA. Y hacemos un llamado al Ejecutivo a adoptar medidas para conseguir recursos de los sectores que le están debiendo impuestos al país y de políticas que precisamente les permitan a los sectores más pudientes contribuir. Ellos tienen que tener una actitud humana. A los sectores sociales y populares ya nos aplicaron medidas tiempo atrás que precisamente afectan nuestra economía. Andrés, la UNE convocó unas acciones para el 18 de enero. ¿Se va a mantener esto considerando justamente el nivel de inseguridad que existe en el país? Frente a eso, la Unión Nacional de Educadores se declara en asamblea permanente y decidimos suspender la movilización del 18 de enero. Nos declaramos en asamblea permanente y vamos a buscar reuniones con los gobernadores y vamos también a buscar reuniones con el Ministerio del Interior para hacerle llegar nuestras propuestas de carácter económica y pedagógicas. Varias de ellas el presidente ya la tiene desde el 24 de noviembre a través de una carta que le presentó la Unión Nacional de Educadores y que de paso el presidente no le ha dado respuesta. Usted mencionó un punto fundamental, que se ha notado por todo lo que ha pasado lamentablemente este estudiante que recibió un disparo porque los delincuentes entraron como Pedro por su casa en las universidades, en las escuelas, en los colegios de la ciudad de Guayaquil. Usted planteaba que no hay unos protocolos para amenazas de bombas. Lamentablemente, cuando teníamos terremotos tampoco teníamos protocolo para eso. Ahora no hay un protocolo claro, no hay una medida de seguridad extra para los estudiantes. ¿Cómo se debería trabajar esos planes en la Unión Nacional, las gobernaciones, y hacer una unión para que sea de la mejor forma, para que se pueda precautelar la vida de los estudiantes y su integridad? Precisamente nuestro llamado es al gobierno en su conjunto, a las Fuerzas Armadas y a la policía, para que en este contexto que estamos en el teletrabajo, pero sobre todo en esta emergencia de seguridad, se articulen los distintos organismos y se generen los protocolos necesarios. No existen protocolos y el Ministerio de Educación lo reconoció en una reunión que tuvo con la Unión Nacional de Educadores días atrás, de cómo deben actuar los planteles educativos frente a una amenaza de bomba, frente a balaceras en los exteriores de los planteles educativos, frente a lo que acabamos de vivir días atrás. Es necesario actualizar los protocolos para estas situaciones de riesgo o de emergencia. Eso significa que se deben articular Ministerio de Gobierno, Ministerio de Interior, Fuerzas Armadas, la academia debe también dar una mano, y cuando retornemos a la presencialidad, estos protocolos deben estar ya vigentes, socializados en la comunidad educativa, incluso en los padres de familia. Por eso es nuestro llamado también a las Fuerzas Armadas y a la policía a que no abandonemos los planteles educativos, porque en la pandemia y también luego de la pandemia, como en Esmeraldas, en Los Ríos, en Guayas, donde ya varios planteles que conforman el programa Escuela Seguro entraron a la educación virtual, varios de esos planteles fueron víctimas de la delincuencia. Se sacaron aulas, se sacaron laboratorios. No se puede pensar la paz, la vida y la seguridad si no se piensa en la educación, en el trabajo y en la salud. Una última consulta, Andrés. Ustedes plantean que se mantenga la virtualidad. ¿Hasta cuándo sería en el caso de que el gobierno acepte el Ministerio de Educación? Hasta que existan todas las garantías necesarias para defender la vida,
de estudiantes, docentes, bibliotecarios, personal administrativo, psicólogos educativos. Mientras no existan las garantías, no se puede volver a la presencialidad. Y para eso el Estado debe brindar todas las garantías necesarias en bajar las tarifas eléctricas al 50%, la internet y llegar a acuerdos con empresas para garantizarle la tecnología necesaria a los hogares. Mira,